No, perdón, vamos por partes. Por un lado, te hablo de Cerro Tute la semana pasada, antes pasada. Y esa cuenta de Instagram, Panamá Vieja Escuela, publicó la portada del periódico de la época, del levantamiento en Cerro Tute. Así es. Y luego, efectivamente, ahora sí que estoy en sintonía yo. Y luego, entonces, usted publicó también una carta a Omar Torrijos. Correcto, así es. Háblenos primero en una píldora, Cerro Tute. Bueno, Cerro Tute es un hecho histórico interesantísimo de la historia panameña. Un grupo de jóvenes panameños de la época, lleno de entusiasmos, lleno de idealismos, trató de imitar a la revolución cubana, que había triunfado bajando de la Sierra Maestra y haber derrotado al dictador Batista, y haber logrado llegar a La Habana triunfante y haber iniciado pues lo que se conoció en toda la América Latina con grandes aplausos y grandes apoyos, la revolución cubana. Más o menos este grupo de jóvenes trató de hacer algo parecido, y el 6 de abril anuncian con un comunicado al país de que ellos estaban en el Tute para hacer la revolución panameña. Este grupo de Santiago de Veragua, la mayoría estudiantes de la Normal de Santiago, comandados por Polidoro Pinzón, habían llegado a las faldas del Cerro Tute, y había otro grupo dirigido por Samuel Gutiérrez, Jaime Padilla Vélez, Álvaro Menéndez Franco, un Manfredo, etcétera, que llegan también a respaldar la subida a la montaña. En Colón, Kiko Hug se levantaba en el distrito de Salud, Serracín en Bocas del Toro, en Boquete, en Chiriquí, tratando de que el movimiento tuviera una expresión nacional, cosa que fue fracasando en las provincias, pero sí en Veragua se concentraron la gente de Padilla Vélez, de Samuel Gutiérrez, de Álvaro Menéndez Franco, y los normalistas con Polidoro subían al Cerro Tute. Sus primeros encontrones fue con el capitán Omar Torrijos Herrera, y se provocaron 4 muertes de 4 jóvenes llenos de vida, llenos de entusiasmo. Pero todo eso era una concatenación de hechos, porque se subía el grupo al Cerro Tute. En Santa Clara, un contrabando de armas llegaba de Guayaquil, Ecuador, para fortalecer un movimiento revolucionario que Floyd Britton estaba esperando. Pero a la vez, el 20 de octubre de ese mismo año, 1959, Tito Arias, con el maestro Andrés Cantillo, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá, estaban en Cuba reclutando barbudos, por decir la expresión de la época, o sea, revolucionarios cubanos, para que llegaran a Panamá a aportar sus conocimientos y su experiencia, y llegan a nombre de Dios. Y con esas fuerzas de irregulares, poco formada, poco organizada, poco alistadas, se intentó hacer una revolución en Panamá que pronto fracasó. Pero el problema aquí no es analizar el fracaso, que también es bueno hacerlo los políticos. Aquí es bueno dejar constancia de que la juventud panameña, una vez más, tuvo un gesto heroico que le costó la vida a 4 jóvenes estudiantes que intentaban, como en otras ocasiones habían hecho los jóvenes panameños, por hacer la famosa revolución panameña, que no se ha podido concretar. Pero la juventud de hoy y los adultos de hoy no debemos de olvidar el sacrificio de esos jóvenes, ni tampoco el idealismo de esa generación que se sacrificó en aras de que este país tuviera un mejor Panamá que el que se tenía en esa época. Yo creo que ese es el valor, Edwin, de la gesta del 6 de abril y de todos esos movimientos revolucionarios que intentaron derrotar al gobierno de Ernesto de la Guardia Jr. y lógicamente a su apoyo y su sostén, que era la Guardia Nacional, que para aquel entonces era odiada por la masacre que habían cometido el 19, 20, 22 de mayo de 1958,
cuando el movimiento estudiantil se levantó ante la muerte de José Manuel Araújo, un joven de 16 años del Artes y Oficios, que habían salido en una manifestación grandiosa con el lema "Más escuela, menos cantinas". Oigan, yo le pedí a Olimpo que nos ponga esta píldora histórica de lo que fue Tute, porque obviamente las condiciones del país hoy por hoy son otras, no es nada ni parecido a la época, pero hay algo que no cambia: la participación ciudadana, claro, la participación de la juventud. Eso no cambia, puede cambiar el método, exactamente, puede cambiar las condiciones que rodean un determinado hecho, pero la participación ciudadana es fundamental, y lo acabamos de ver con lo bueno, lo malo y lo feo de la dichosa ley 514 de imprescriptibilidad, que ahí los diputados se encargaron de hacer un Frankenstein de lo que era el proyecto original, pero participación ciudadana fue una iniciativa ciudadana de un grupo de jóvenes estudiantes con algunas otras personas más. Así. Y siempre se inicia por un puñadito de personas y luego la ciudadanía es interpretada por esas mayorías, por esas minorías, y la ciudadanía interviene, participa. En este caso, por ejemplo, la intervención de la ciudadanía fue una ciudadanía por las redes, por los comentarios del radio, o sea, y se veía que había una sintonía entre la proposición de los muchachos y la ciudadanía. Sí, y esto lo menciono porque uno no puede pretender producir cambios en una sociedad y en consecuencia un Estado a través del Twitter o viendo la televisión o escuchando radio. No, es con la participación. La gente tiene que participar activamente, ¿no? Lo que nosotros decimos en nuestro lenguaje político, militancia política. Bueno, acá es una militancia cívica, una militancia ciudadana, y hay que ver solamente las noticias internacionales, Edwin. En las sociedades donde se han provocado cambios profundos y medio profundos, es la ciudadanía militante que participa, que se activa, que va a las calles, que protesta, que va a la iglesia, se toman las iglesias. O sea, hay todo un movimiento y toda una efervescencia, pero ciudadana. Los ciudadanos tienen que participar, tienen que hablar, tienen que ir a las calles para demostrarle a los gobiernos, a los políticos, que o se sintonizan en esas reclamaciones ciudadanas o simplemente van a quedar desfasados en el camino. Mire lo que le dicen acá, don Olimpo: si hoy Suntrax hace lo que les da la gana, ¿se imaginan si el movimiento Cerro Tute se hubiese concretado? La participación ciudadana es buena, pero sin violencia o intimidación de ninguna clase. Claro, pero como te decía, es otros tiempos. En la época del 50, América Latina estaba dominada por los gobiernos de dictaduras militares. Entonces, para poder enfrentarlo frente a la represión que estos gobiernos cometían contra los movimientos democráticos, tanto de derecha como de izquierda, la represión que había, las cárceles llenas o el exilio, entonces la respuesta ahí no era otra que hacerle frente con armas. Y habían movimientos que recibían armas y habían políticos de derecha como de izquierda que se proporcionaban armas para hacer esta revolución o para hacer estos movimientos, ¿no? Pero como dice el profesor Edwin, eso ha cambiado mucho en estos tiempos. Miren ustedes la desarmada de la FARC, por ejemplo, cuando se ha dado después de 50 años, se dio cuenta que no podía vencer al ejército colombiano, viceversa, el ejército colombiano se dio cuenta que no podía acabar con la guerrilla de la FARC, y así todas las guerrillas de América Latina fueron siendo derrotadas políticamente o militarmente, y hoy todas se integran a movimientos políticos democráticos para tratar de llegar al poder. Y ese episodio ocurrió acá en 1959. Pero antes, ahora que tú hablas de la participación ciudadana, tú sabes que antes del 6 de abril se sucedió un interesante episodio también de la historia política del país. Radio Mía, dirigida por Monchi Pereira, Ramón Pereira P., había denunciado en la emisora unos actos de corrupción en el municipio de Panamá. Y entonces, en uno de esos momentos, dos personajes de nuestra historia nacional, porque son parte de la historia nacional, estos dos personajes, ofendidos por las acusaciones de Pereira, fueron a Radio Mía y lo agarraron a cachiporrazo a Pereira
y a la mujer que salió a defender a su marido porque Pereira hacía Catalina, la mujer de Pereira, hacía la veces de secretaria de Radio Mía, allá en Avenida Perú. ¿Quiénes fueron los que entraron a Cachiporrazo? Estos dos amigos que son conocidos por todos nosotros. Esa cara de Olimpo. Conocidos por todos nosotros. Sí. Entonces, Pereira, ensangrentado su camisilla blanca, salió a denunciar por la emisora y comenzaron en esa ciudad nuestra que era tan pequeña, llena, rodeada de barrios populares como el Marañón, Caledonia, San Miguel, Curundú, Chorrillo, Santana. La gente se fue reuniendo alrededor de Radio Mía. Yo conozco muy bien el episodio, Edwin, porque yo vivía en la casa del Corotú, calle 27, una casa de madera, unos cuartuchos hediondos a cucarachas y a ratones. Yo vivía allí y los muchachos con mucha frecuencia visitábamos Radio Mía. Cuando se dio la alerta por Radio Mía, que era una emisora muy potente y popular, la gente se fue acercando a Radio Mía. Y yo, que era un niño, pero yo estaba de vida ajena ahí, yo me acerqué con la pandilla de muchachos a ver lo que estaba pasando. Y recuerdo cuando Ramón Pereira, ensangrentado, empieza a caminar por la Avenida Perú para salir a la Avenida Central. Y la gente se le va uniendo a Pereira en el camino hacia el Palacio Municipal, en el Parque de la Independencia. Pero esa fue la primera manifestación. Cuando la gente se dio cuenta, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, va llegando una manifestación monstruosa. El Parque de la Independencia se llegó, yo diría, sin a la distancia, y hay fotos de la época. Ahí se llegaron a reunir unas 10,000 personas en la Plaza de la Independencia y se tomaron el Palacio de la Independencia a los ciudadanos. Ahí no estaban los partidos políticos, era el movimiento cívico y estudiantil. Se tomaron el Palacio y el presidente Ernestito de la Guardia Jr. tuvo que votar a todos los concejales y nombrar a los famosos notables, que era un grupo de ciudadanos de la ciudad, y los nombró concejales para que terminaran el periodo. Es la lucha que se llamó el cabildazo, porque la ciudadanía se tomó el cabildo y lo sacó a todos. Es otro ejemplo de participación ciudadana, cuando la gente está bien orientada y cuando la gente se atreve, ¿no? Y hay conciencia, claro. Don Olimpo, pero tiene un problema. Los oyentes del WhatsApp le están reclamando que por favor diga los nombres de quienes golpearon. Los cachiporrazos. ¿Usted no se acuerda de ese cabildazo, pero? A Ramón Pereira. No estaba, todavía no había nacido. Estamos hablando del 16, si la memoria no me es ingrata, de febrero de 1959. Oiga, no sé. ¿Ah? Yo era un niño, ya yo soy un viejo, ¿no? Pero recuerdo muy bien esas imágenes porque yo me fui caminando a pie. Profe, bueno, para él sí, porque él dice que yo tengo 56 años. No, mire, que Flor quiere hacer ver que ella es de la invasión para acá. Oiga, sí. Tampoco así, pero tampoco soy del 59. Flor quiere hacer ver que es de la invasión para acá. Oye, imagínate la impresión que causó en nosotros, que éramos unos niños que jugábamos pies descalzos. Yo me fui caminando con los pies descalzos detrás de Ramón Pereira hasta el Palacio Municipal. Y bueno, después... Es que, claro, eran otros tiempos, eran otras condiciones. Y la ciudad era muy pequeña y entonces rodeada de barrios populares donde la gente sufría mucho, donde había muchas necesidades juntas. Y Ramón Pereira era la voz de esa gente, de esos barrios. Esa era la voz de rebeldía, ¿no? De Ramón Pereira, ¿no? Y entonces... Pero no, lo que creo que como había menos cosas que hacer también la gente entraba en sintonía rápidamente con este tipo de movimientos populares. Y la televisión no existía, la única televisión existente era Canal 8, que era el canal de las fuerzas militares de la zona del canal. Ese era el canal, pero la gente no tenía ni televisión, no había acceso a la televisión. La radio era el todo de comunicación. Las novelas de radio, la música, la distracción que las emisoras en aquel entonces proporcionaban. La gente vivía pendiente de la emisora para saber qué era lo que estaba aconteciendo. Oiga, don Olimpo, le dice acá a Daniel Alonso que le recuerde que hoy es 10 de abril, se cumplen 53 años de la conquista del título mundial ligero de Ismael Laguna sobre Carlos Ortiz.
que fue la primera pelea de campeonato mundial que se hizo en Panamá en 1965, 53 años. 53 años. De la conquista de ese título. Yo tengo un recuerdo muy vago. Sí, yo recuerdo que fue un acontecimiento que cambió la historia del deporte panameño. Sí, es cierto. Por eso tengo un recuerdo muy vago de que yo oía que la gente hablaba, que Laguna, y ya después empecé. Sí, la gente en la calle celebrando. 4 años tendría yo, sí. Entonces ya después con la televisión, ya comenzaban a pasar boxeo también. Así es. Era un héroe querido. Laguna está al lado de Durán en el amor que el pueblo panameño le ha dedicado, siempre. A Laguna y a Durán, yo creo que son dos héroes que nosotros tenemos como referencia, ¿no? Hagan lo que hagan, los queremos. Y digan lo que digan, los queremos. Pero te quiero decir, para mi sorpresa, yo no sé si lo dije una vez aquí, hablando contigo, aquí con ustedes, que a mí me llamó la atención. Yo estaba en Tailandia con mi amigo Alejandro Garrido, que era cónsul allá, y vamos a coger un taxi. El taxista rápidamente se percata que no somos de por ahí, lógicamente, y nos pregunta de dónde somos. Nosotros le decimos que de Panamá, y el taxista tailandés nos dice Mano de Piedra Durán. Yo me quedé, que me quería ir de espalda. Entonces, en un medio inglés y en un medio tailandés, decía que Durán era un ídolo en Tailandia. Porque tú sabes que ellos son boxeadores a matarse, aunque deja patadas, pero Durán allá era un dios. Y en Vietnam, donde yo trabajé, me llevé la sorpresa, que no son boxeadores, de que Durán era un tipo conocido en Vietnam en el boxeo. A mí me llamó poderosamente la atención y una vez le escuché a Ricor lo siguiente, Edwin, que yo creo que eso tiene algo que ver con nosotros. Tenemos tan pocos ejemplos que emular, que Durán es el héroe de nuestras guerras que no hemos tenido. Es el héroe general históricamente. Entonces nuestra referencia de sentirnos grandes, de sentirnos importantes en el mundo, nos los ha dado Durán. De sentirnos que tenemos una referencia mundial de grandeza, al no tener otros héroes como lo han tenido otros países por sus guerras, por sus estadistas, por sus inventores, por sus artistas internacionales. Nosotros hemos tenido nuestro Durán y nuestro Laguna, nuestros héroes. Dice aquí, lo irónico es que, volviendo a Tute, lo irónico es que la mayoría de los muchachos del Tute luego quedaron enteberijados con Torrijos y su dictadura. Bueno, algunos, no todos, unos ya estaban muertos, otros estuvieron, porque consideraban que Torrijos en cierta forma reivindicaba algo de lo que ellos habían luchado, no todo, pero algo. Igual le pasó al Partido del Pueblo, que no está, el Partido del Pueblo es el Partido Comunista de los Panameños, que no estaba de acuerdo con el Cerro Tute. Los comunistas del Partido del Pueblo no estaban de acuerdo con la incursión en el Tute, a pesar de que jóvenes de Veragua estaban apoyando a Polidoro Pinzón. El Partido Comunista no estaba de acuerdo con la guerrilla esta que se iba a inaugurar. Lo que pasa es que el Partido del Pueblo, cuando sale de la cárcel y regresa del exilio del 68 al 70, encuentran que Torrijos está con un discurso nacionalista de reivindicaciones canaleras que ha sido la bandera de los comunistas panameños toda la vida, y se sintieron que por lo menos por ahí había un hilo que los unía, y se plegaron. Sí. Esas son las cosas que en política ocurre. Tú tienes el otro ejemplo que a veces uno no se da cuenta. El partido panameñista, desde que lo fundó Arnulfo Arias, tuvo siempre como enemigos a ciertas fracciones del Partido Liberal. Históricamente. En la última campaña, los liberales, que se sentían desplazados del poder, terminaron apoyando a Arnulfo Arias con el freno. Y después, en las campañas políticas de Arnulfo, tú veías fracciones del Partido Liberal que se habían opuesto a la campaña de Arnulfo en el 68, rabiosamente arnulfistas. ¿Por qué? Porque la política tiene esa dinámica,
que el enemigo tuyo de ayer se puede convertir en el amigo tuyo de hoy. En el aliado, por lo menos. El aliado, pues. Y esa dinámica tenemos que entenderla así, ¿no? Tenemos que entenderla Bien. de esa manera. 8-3. Vamos rápidamente al minuto 60 porque necesito regresar con Olimpo Sáez y la carta a Omar Torrijos, que fue lo que pasó en ese momento. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy. ...104.3... Provincias Centrales... ...sintoniza Radio Panamá. Relojín te da la hora. 8:03. Si buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás. Marcas Aprovecha tu 10º con las rebajas de Relojín. Del 10 al 30 de abril, descuentos del 20 al 50% en mercancía seleccionada. Y por si fuera poco, 2x1 en marcas seleccionadas. Y ahora más cerca de ti, Relojín en Mall Paseo Central de Chitré. Relojín es calidad, es Relojín. Minuto 60. Servicios informativos. Radio Panamá. 8:04 Flor Altamiranda le saluda. Y estas son las noticias. Y a esta hora la información llega en directo desde la provincia de Chiriquí con Demetrio Ábrego. Buenos días, adelante, Demetrio. Gracias, puedo informarles que lamentablemente se registra la víctima número... Y nos parecía a nosotros que eran los periódicos, no la habían... Sí. Que le mandó Omar Torrijos. Sí. Y eso a que estamos tan... Todo lo que pasa, pasa en Radio Panamá. Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy. Ocho, 7 minutos, estoy conversando con Olimpo Sáez, que cada vez que viene por acá, pues, además de hablar de la política actual, tratamos también de desempolvar algo de la historia. Y otro evento de esta semana que pasó es que Olimpo Sáez planteaba o daba al aire, al público, una carta privada, pues, ¿no? Sí. Que le mandó Omar Torrijos. Sí. ¿Y eso a título de qué? Bueno, Edwin, yo recordaba que hace 40 años Omar Torrijos Herrera, líder y el poderoso de Panamá, mandó a publicar una carta que yo le había mandado meses antes en carácter de privacidad a Omar Torrijos. Y Torrijos la mandó a publicar en el diario Crítica el 29 de marzo de 1978. Y esa carta decía una serie de cosas que posiblemente hoy, Edwin, yo no la hubiera mandado en esa forma, porque creo que tiene a la distancia tiene algunas exageraciones que yo ahora reconozco que yo exageré, igualmente el que me la redactó. Y esa carta tiene unos hechos históricos muy importantes, porque es la primera vez que Torrijos, estando en el poder, en todo el poder y en toda la fama de haber firmado los tratados, de haber sido aprobado en el plebiscito, de haber tenido el apoyo del Papa, de Europa, de América, de Cuba, de los dictadores de América Latina de ese entonces, se dio el lujo de autocriticarse mediante la publicación de la carta, que le manda a Rómulo una cartita y le dice: Rómulo, es que Rómulo, además de jefe negociador, además de jefe negociador de los tratados, era el censor de los periódicos de ERSA, que eran los periódicos de la dictadura o del régimen militar. Entonces Torrijos le manda una notita a Rómulo, dice: Rómulo, publica esta carta que me manda el dirigente Olimpo para no sé qué, y lo firma Omar. Entonces Rómulo inteligentemente publica la carta, pero también publica la nota esa de Omar, lo que sirvió de paraguas para él y para mí.
porque lo que se decía en esa carta era muy duro para el régimen de entonces. Y te explico lo siguiente. La discusión de los tratados Torrijos-Carter solamente tuvo 40 días. 40 días. Era un término muy difícil para el movimiento estudiantil aceptarlo, porque el tratado tenía 14 años de estar discutiéndose, desde el año 67, y nos parecía a nosotros que en 14 días era casi imposible. Entonces el día como 15 o 16 de agosto llegó Bunker aquí y le dijo, jefe negociador de los Estados Unidos, le dijo, estos son los tratados, que el gobierno trató de disfrazar diciendo, hemos llegado a una declaración de principios sobre los tratados, pero no era ninguna declaración de principios, eran los tratados. Y entonces el 1 de septiembre, 15 días después, Torrijos anuncia que los tratados del canal van a ser firmados el 7 de septiembre en Washington. Y todo el mundo se quedó, bueno, el mundo político del momento, que era el movimiento estudiantil, tanto de gobierno como de la oposición, se quedó con la boca abierta. Los tratados ya están en la casa. Y no los conocíamos, no estaban publicados. ¿Por qué? Porque estaban en inglés. Entonces Torrijos tuvo que mandar a buscar al Vaticano a Eduardo Morgan Morales, un lingüista especializado en traducción, para que tradujera. Lo sacaron del Vaticano, lo trajeron a Panamá, si la memoria no me es ingrata, para que tradujera los tratados. Entonces, el 7 de septiembre, el día que Torrijos está viajando a Washington, que ya estaba en Washington para la firma, aquí en Panamá se publica el tratado Torrijos-Carter. Y nosotros, en la Facultad de Derecho, sacamos una manifestación de protesta contra lo que decíamos nosotros en el momento, la imposición de los tratados de Carter. Sacamos la manifestación de la Facultad de Derecho, vamos por la Iglesia del Carmen, y cuando estamos por Deportivas Jimmy, en la avenida Vía España, que le decíamos el triángulo de las Bermudas, nos atacan los camiones 8 ruedas de la Guardia Nacional por detrás y por delante. Ahí nos damos una escapada, porque Checho Quintero, el rector el decano de la Facultad de Derecho, siempre nos había dicho, lo más importante en una manifestación, cuando llega la Guardia, es correr. Que no nos agarren porque presos no hacemos nada. Así que nosotros seguíamos la consigna, pero quedaron presos 50 muchachos que no lograron huir, fueron agarrados, y nosotros entonces, Miguel Vanegas, el controvertido Miguel Vanegas y yo, y otro compañero, nos fuimos a hablar con el rector para conseguir la libertad de los muchachos. Entonces, pero Eligio Sala, que era el rector de la universidad, puesto por Torrijos ahí, yo le recordé a Eligio Sala que él había sido dirigente el 9 de enero del 64, y que ellos no podían reprimir al pueblo panameño por discutir los tratados, porque ningún gobierno de la oligarquía panameña había ocultado los tratados. Entonces se me salió a mí decirle, ¿por qué no logras una cita del movimiento estudiantil de oposición y Torrijos, pero de cara a cara, para conversar sobre cómo vamos a debatir los tratados y evitar ustedes la represión estudiantil y que nosotros en nuestra desesperación comencemos a quemar carros? Eso era una bravuconada mía, lógicamente, aunque ya habíamos quemado, posteriormente después habíamos quemado un carro de los gringos. Bien, bueno, el 14 de septiembre Torrijos tiene la cita con los estudiantes. Estando en la Facultad de Derecho, yo tratando de llevar a los muchachos a la reunión, hay una oposición feroz que dirige Alejandro Pérez, mi amigo Alejandro Pérez, que no le gusta que yo mencione este hecho histórico, pero él era el de la conjunto con el FER y el Guaycucho, que se oponían a que nosotros nos reuniéramos con Torrijos. Lo cierto es que nos reunimos con Torrijos porque así lo decidimos, el Círculo Camilo Torres que yo dirigía, la Liga Socialista Revolucionaria y Vanguardia Popular, nos fuimos a reunir con Torrijos. ¿Y qué logramos? Torrijos se comprometió a darnos una página en los periódicos, a darnos un programa de televisión, a darnos libertades, que no iba a haber represión,
a que la imprenta universitaria no solamente le publicara a los movimientos estudiantiles del gobierno, sino también a la oposición. Bueno, con este o sea, hay que advertir para los que nos están escuchando y son mucho más jóvenes. Sí. No había periódicos, no había radio, no había televisión de oposición al régimen, no había partidos políticos porque estábamos en una dictadura. Eso es una precisión que hay que hacer. Exacto. Entonces, ¿dónde surge la carta? Entonces resulta que cuando termina el plebiscito, el 23 de octubre, y derrotados por las urnas, derrotados entre comillas, May Vanega se me acerca y me dice: hey, Olimpo, yo creo que tú tienes que tratar de conseguir una cita con Torrijos, porque hay que tratar de mantener lo que Torrijos nos está dando, o sea, los periódicos, el programa de televisión. En Radio Libertad teníamos un programa, todos los grupos estudiantiles, los de oposición y los del gobierno, los del sí a los tratados y los del no. Entonces yo le digo: ¿tú crees que Torrijos nos va a dar esa oportunidad? Dice: bueno, pero pídesela, y si no se la pide, hazle una carta pidiéndole la cita. Yo me quedé así y me gustó la idea de la carta. Entonces, como lógicamente había que escribir una carta bien hecha, yo agarré al doctor Humberto Ricor, que nos estaba ayudando por debajo, y le pregunté que si le gustaba la idea de una carta, que Miguel Vanega me había sugerido eso, y el doctor Ricor le gustó la idea, y yo le dije que si nos podía hacer la carta. Entonces vino Ricor, nos hizo 3 proyectos de carta, porque Ricor, entre una era más radical y la otra era más radical, y nosotros con el miedo de decirle a Torrijos cosas, utilizamos la tercera. La tercera carta dijimos que la íbamos a apoyar. Y el grupo decidió, el Círculo Camilo Torres que yo dirigía, opinó que esa carta no podía ir firmada como Círculo Camilo Torres porque decía mucho y no decía nada, que yo tenía que firmarla como dirigente estudiantil. Yo la firmé. Entonces yo llamé a Roberto Díaz Herrera a la comandancia, que era el secretario general de la comandancia, para pedirle una cita con Torrijos. Pero esa cita nunca llegó, ni la respuesta nunca llegó. Entonces Humberto Ricor y yo nos fuimos a hablar con Fernando Manfredo, en ese entonces ministro de Comercio. De Comercio de Torrijos, y le fuimos a hablar y le llevamos un sobre amarillo sellado, y le dije a Manfredo que nosotros teníamos interés que esa carta le llegara a Torrijos, pero que se le entregara a Torrijos de cara a cara, para evitar que los manzanillos le fueran a decir otra cosa o le interpretaran la carta. Le dije yo a Manfredo. Manfredo no sabía el contenido de la carta, yo tampoco se la dije. Le dije que la carta estaba escrita con cosas muy poco duras sobre el régimen, y que yo le pedía que le dijera a Torrijos que la leyera él primero, en privado. Por eso que la carta decía: carta privada a la conciencia del general Omar Torrijos. Bueno, en enero Fernando Manfredo me llama y me dice: Olimpo, misión cumplida, le acabo de entregar la carta a Torrijos en un viaje que hicimos a Ecuador sobre el problema del banano, y le entregué la carta con lo que tú me dijiste. Bueno, el 29 de marzo estoy yo en el cañonero de Don Plin, que dirigía Andrés Vega, y me encuentro con crítica y el titular: carta privada a la conciencia del general Torrijos. Bueno, casi me caigo. ¿Y qué dice la carta? Porque la carta estaba publicada entera. Entonces yo me asusté, porque digo, esto va a haber muchas reacciones, especialmente entre los sectores del gobierno de Torrijos. Pero básicamente, ¿qué decía la carta? La carta decía que Torrijos estaba en una encrucijada: se aprobaran los tratados en el Senado norteamericano o no se aprobaran los tratados en el Congreso de los Estados Unidos, y que el gobierno que dirigía Omar Torrijos era un gobierno de dictadura militar, donde él tenía todo el poder, pero que también estaba ya en un estado de descomposición, y que él debía de asumir una salida democrática una vez se aprobaran los tratados o una vez no se aprobaran los tratados. Era lo que nosotros le decíamos. Y que él tenía que reformar la Constitución en un plazo corto, y que él tenía que recomponer la vida nacional en un plazo muy corto. Y le decíamos que se tenía que ir del poder, él, primero sus amigos y después él, para encauzar el país frente
al gran reto de los panameños que iba a ser la entrega del canal y de las áreas revertidas, pero que él tenía un problema fundamental, y era que el régimen se había descompuesto y había entrado un proceso de corrupción. Y nosotros le decíamos que ese proceso de corrupción se veía en el aprovechamiento de los 505 corregimientos donde los representantes hacían lo que le daba la gana con la plata que Torrijos le daba a los representantes, a tal prueba de lo que decíamos en aquella carta, que cuando hubo nuevas elecciones del 78, la mitad no fueron reelegidos de los representantes, que eran los dueños absolutos y protegidos por los jefes de zona y por Torrijos. Y lo otro que le decíamos, que aquí es donde yo estaba más nervioso, era que le decíamos que la intuición popular decía que el Estado Mayor todos eran unos corruptos y que el único que se salvaba de esa corrupción era Chito Flores. Como comprenderás, me estaba llevando a todos el Estado Mayor de enemigos. Yo creo, yo tengo que ser honesto, que a la distancia yo debo de decir que eso no era cierto. ¿Qué cosa? De que los militares del Estado Mayor de Torrijos eran todos unos corruptos. Ah, no, un poquito nomás. Muy poco, porque uno pudiera decir que se aprovecharon del poder como todo. Pero los millonarios que hay hoy, de Blue Apple, de Odebrecht, de PAN, y todo eso hace a los militares unos niños de pecho, como lo he dicho en otras ocasiones. No son nada, eran otras cosas, claro. Pero estoy de acuerdo con eso, que la corrupción que hemos visto, o que hemos estado conociendo de la más reciente data, achica todo lo que algunos alcanzamos a escuchar y a ver. Y a denunciar, como nosotros, que los estudiantes denunciábamos mucho la corrupción del régimen de Torrijos, ¿no? Pero ahí tenemos a Torrijos con una familia... Bueno, pero Olimpo, pero cuidado, que la corrupción, es que a veces pensamos que la corrupción solamente es robar plata. Sí, hay otro... Hay otra fórmula. Claro, hay otra forma de solo hecho la dictadura ya había corrupción, la sola dictadura no es corrupción. Bueno, pero lo cierto es que estos escándalos de corrupción de robar plata han dejado minimizado lo que uno conoció de la dictadura. O de los liberales en su tiempo también. El gobierno de Marco Robles, de Ernestito, de Chari, ¿no? Era nada al lado de estos bellacos de hoy encorbatados, llenos de títulos universitarios, de empresa y otras cosas más. Entonces, esa carta, mi querido amigo, era encauzar a Torrijos diciéndole, bueno, llegó el momento, ya usted logró lo que quería, los tratados, si se lo aprueban o no se lo aprueban, ya deje el gobierno democrático, reforme la Constitución y hagamos encaminar el país pausadamente, como venían haciendo los militares en Perú, en Argentina, donde habían abandonado el poder, pero lo habían encauzado democráticamente. Eso es lo que nosotros le decíamos en la carta a Torrijos. Le decíamos además que era una carta privada, que nosotros no la íbamos a dar a conocer. ¿Y qué pasó después cuando salió publicada? Bueno, comentarios por debajo de toda clase. Entre eso me dijo el cura Pérez Herrera, que era primo de Torrijos: oye, Olimpo, te tiraste sin paracaídas en una reunión que había, ¿no? Te tiraste sin paracaídas. Yo me quedé callado, yo no dije nada, porque como yo esta carta le decía tantas cosas a los torrijistas, a los amigos de Torrijos, al régimen, yo qué iba a hacer, y si Torrijos me había expuesto. Pero yo quiero decir con toda justicia que después de esa carta yo no tuve ningún tipo de digamos de persecución o algo de esa índole. Yo no la tuve. Y decía Mario que estás reivindicando a Torrijos. Algo de eso. Sí, me siento como en la obligación de reivindicarlo. ¿Sabes por qué? Le voy a decir por qué. ¿Cómo así? Porque el portillo que Torrijos nos dio en la discusión del debate de los tratados Torrijos-Cartes, y que airó al país, que nos permitió sacar las primeras manifestaciones ciudadanas a la calle, que no lo había tenido ante el régimen militar, la logramos sacar de la Facultad de Derecho con el no patriótico, y las calles se fueron llenando de gente en dos grandes manifestaciones que logramos hacer desde la Facultad de Derecho al Parque de Santana. Eso permitió que el ciudadano fuera perdiendo temores. Pero a donde voy yo es que después que se firmaron los tratados, después que los
tratados fueron aprobados en el Senado norteamericano, regresaron todos los exiliados que nosotros le habíamos pedido a Torrijos en la conversación del Holiday Inn que regresaran los exiliados, y Torrijos me dijo, todos, hasta Arnulfo. Yo le dije, sí, hasta Arnulfo, si somos panameños todos. Entonces Torrijos dice, te voy a contestar después. Entonces saltó un compañero del grupo que estaba en la reunión que dice, solamente que regresen los exiliados antiimperialistas. Cuando yo vi eso, rápidamente me levanté y le dije, general Torrijos, todos o ninguno, porque todos son panameños. Bueno, Torrijos no nos contestó, dijo que nos iba a contestar la próxima semana que nunca llegó, pero el 10 de junio del año 78, antes de la firma de los protocolos aquí en Panamá, regresaron todos los exiliados, y luego se autorizó la existencia del diario La Prensa, y luego Torrijos anuncia que los partidos políticos van a tener vida legal, y luego Torrijos llama a la composición de una asamblea legislativa nombrando candidatos de los partidos políticos a 2 por provincias, con partidos políticos, porque se abre. Fue a punto de pedir otro monumento para Entonces, no me jodas. Los partidos políticos comienzan a funcionar. Torrijos fue que democratizó el país. Claro que sí. Sí, Edwin, eso es así, no hay que... De dictadura Torrijos fue empezando... O sea, que eso que él decía que dictadura de cariño era cierto. Al final. ¡Fuera! Al final fue una dictadura de cariño. Entonces, Torrijos, mira todos los pasos que dio Torrijos después de los tratados. Regresan los exiliados, se comienzan a funcionar los partidos políticos, se abre el diario La Prensa, hay unas elecciones a medias de diputados con el voto popular, se inscribe el partido PRD, el FRAMPO, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal, y llega la muerte de Torrijos, y ahí la cosa trastabilla. Nombra a Fernando Manfredo vicepresidente de la Junta Directiva, subadministrador. Primero el administrador era un gringo y su administrador era un panameño. Todo eso se da en un proceso del 78 al 81 cuando él muere. Hay un proceso que él va llevando poco a poco. Bueno, yo quería decirte que la importancia de la carta, a mi manera de ver, es que posiblemente si Torrijos no muere en Cerro Marta, seguramente se hubieran llevado a cabo otros movimientos en la vía democrática, como cuando él anunció que dejaba el poder y se iba para Farallón y se tiró en una hamaca allá. Pero bueno, lo que te quiero decir, Edwin, que me parece a mí que a los 40 años de haber mandado esta carta tiene un significado grande para nosotros, especialmente para el movimiento estudiantil que en aquella época levantó las banderas contra el tratado, porque creíamos que era demasiado largo, 23 años, y que tampoco el tratado de neutralidad valía, etcétera, etcétera. Sí, pero era nuestra protesta, ¿no? Pero hay un elemento, Limpo, que yo quiero rescatar, y no es que yo quiera ser el más papista que el Papa. Por ejemplo, efectivamente el retorno de los exiliados marca también un punto de inflexión, cuando en virtud de esa reunión del Holiday Inn que menciona Olimpo, efectivamente los exiliados regresan. Pero a partir de ese momento también se comienza a dar una serie de pasos donde la oposición política comienza a estructurarse. Claro, comienza a coger valor. Exacto, y a estructurarse como una organización. Y por ejemplo, yo no puedo aceptar que Olimpo me diga que el diario La Prensa surge porque Omar Torrijos lo aprobó. Fuera, yo no puedo aceptar eso. Creo que fue un grupo de gente que dijo, bueno, vamos a someterlos a prueba, y aquí están las licencias del Ministerio de Comercio, y aquí están los permisos, y ahora ¿qué vas a hacer? Y aquí va el terreno que compré, ese era el tema, ir empujando. Pero el régimen empezó a aflojar, lo que te quiero decir, el régimen empezó a aflojar la rigidez de los torrijistas, la rigidez del gobierno que había en ese entonces empieza a aflojar, y yo digo que en gran medida el debate de los tratados obligó a Torrijos a entender eso, y lo que Torrijos empezó a cedernos a nosotros, una vez cedido, ya después no podía cerrar el portillo, ya tuvo que dejarse llevar por allí, y yo estoy de acuerdo contigo
que un grupo de ciudadanos se atrevió a desafiar el régimen en el momento, pero es que ya nosotros habíamos creado las condiciones, que fue toda la lucha estudiantil, toda la ida a la calle, ya eso nos había ayudado. Y lógicamente también, Edwin, hay que decir que el lobby que los exiliados habían hecho en Venezuela, habían hecho en Estados Unidos, era enorme. Tampoco se le puede quitar mérito a ese lobby de Eichmann por un lado, de Ricardo Arias Calderón por el otro lado, de Carlos Ernesto González de la Lastra en Venezuela, de Alvin Guiden, del mismo Humberto López Tirones cuando era enemigo del régimen, porque Humberto López Tirones fue exiliado por el régimen, pero luego regresó convencido por Felipe González y por Suárez de apoyar a Torrijos, ¿te acuerdas? Entonces yo digo lo que quiero también reivindicar para el movimiento estudiantil de aquella época fue el valor que el movimiento estudiantil tuvo de coger esas banderas, de irse a la calle, de comenzar a debatir el tratado por todas las esquinas. Claro que Torrijos nos había aflojado los medios comenzaran a abrirse con timidez, pero se abrieron. Si la República de Panamá hubiera estado en un gobierno democrático, no se aprueban los tratados. Eso es tan sencillo como eso. No se aprueban los tratados. El tratado se pudo aprobar porque Omar Torrijos concentraba en su poder a la derecha, esa derecha que se critica, esa derecha apoyó los tratados, los empresarios, y la izquierda comunista, del Partido Comunista prosoviético, de los seguidores de Fidel Castro, de los comunistas, una parte de los comunistas maoístas que también habían quedado por allí, esa izquierda y los nacionalistas que todavía quedaban del Frente Patriótico apoyaron a Torrijos en esa línea. Todos los regímenes de derecha, de dictadura militar que habían en América Latina apoyaron a Torrijos, igualmente los europeos, etcétera, ¿no? Eso hay que decirlo, porque no se le puede negar ese mérito, ese crédito. Entonces, en cierta forma, Torrijos sintió que ya había como cumplido con su papel. Por eso es difícil tratar de reivindicar a Torrijos en una especie de apertura democrática sin reivindicar a Jimmy Carter, porque el cuestionamiento a Jimmy Carter, ¿cuál era? Tú te la pasas hablando de derechos humanos por todo el mundo y estás firmando un tratado con una dictadura, con un dictador, donde no hay partidos políticos, no hay medios de comunicación social, el que lo mira mal va preso, el que miraba mal a un mayor o un capitán va preso, porque era una dictadura total y absoluta. Entonces, no es que Torrijos aquí graciosamente de que la prensa, no, es que al gringo le dijeron allá, y por eso que es uno de los presidentes más odiados allá adentro, era Carter. Nadie quiere saber Carter allá adentro, afuera todo el mundo lo aplaude, allá adentro nadie lo quiere ni mencionar, nada más dura un periodo, nada más dura un periodo de 4 años. Y, como tú vas a firmar un tratado con una dictadura y te la pasas hablando de derechos humanos. Cierto, eso es verdad. El tipo tiene exiliado y tú estás firmando que derechos humanos y tratados, ¿qué es esa vaina? Sí. Así que hay que reivindicar a Carter también, pues. No, de acuerdo, yo no le descarto, estoy hablando de la carta, no de Carter, pero ciertamente lo que tú estás diciendo, Carter tuvo mucho que ver en ese aflojamiento del régimen de Torrijos, no hay la menor duda, y que Torrijos se vio forzado también por la presión internacional a aflojar. Pero vuelvo y te echo para atrás el cuento, es que yo quiero que el pueblo panameño que hoy me escucha, adultos y mayores, es que esa carta, escrita con la dureza que Humberto Ricor, profesor de nosotros de Derecho, hizo y que nosotros aprobamos y que nosotros firmamos, posiblemente hoy a la distancia fue muy dura. Por ejemplo, allí, en esa carta, nosotros mencionamos a Nicky Barletta como un hombre que a propósito pidió préstamos para endeudar el régimen y tumbarlo. Bueno, yo creo que yo soy ahí, no fui muy correcto con decir eso, ¿no? A la distancia, Nicky Barletta ha resultado ser un gran panameño, un gran economista, uno de los pocos economistas que se han atrevido a plantear en un libro, un economista, porque hay muchos pero son consultores, ganan su plata de consultores. Este ha sido un economista que ha escrito un libro sobre un proyecto sobre Panamá desde la perspectiva económica. Eso lo ha hecho Nicky Barletta nada más, aquí en Panamá. Pero a Nicky Barletta se le debe toda la modernización del Estado panameño con Torrijos.
que era lo que venía planificando Zamudio en la década del 60 con Nicky Barletta en esa oficina. Y cuando Torrijos entra al gobierno, que quiere reivindicar este país, quiere gobernar, ¿a quién llama? A Nicky Barletta, porque tenía todos esos proyectos en la mano. Los proyectos que ellos habían estudiado en la década del 60. Lo aplica Nicky Barletta en el régimen de Torrijos. Aquí hablamos mucho del centro bancario, pero hay que decir que el centro bancario fue una idea que Nicky trajo aquí, que Torrijos la apoyó. Entonces, Nicky nos ha resultado un gran panameño, y yo tengo que pedirle disculpas a Nicky por la forma en que escribí de él en esa carta. Que yo firmé, que escribió Ricó, pero que yo firmé, yo acepté eso. De la vida, Dios le ha dado la oportunidad a Nicolás Ardito Barlet, yo se lo dije aquí, una de las últimas veces he estado aquí, de poder haber visto todo lo que él advirtió que iba a pasar. Así es. Desde el punto de vista de la economía. De la economía, sí. Aquí, al primera persona que yo escuché hablar del movimiento multimodal fue Nicolás Ardito Barlet. Correcto. Ahí está el movimiento multimodal. Hay tren, hay aeropuerto, y hay autopista, y hay canal. Al primero que había hablado de canal seco fue Nicolás Ardito Barlet. Ahí está. Sí. Al primero que hablaba del centro bancario, ahí está. Y ahí sigue sumando. Sí. Cosas que él dijo hace décadas atrás, que ya ahora finalmente están ocurriendo. Y que son fuente de generación de empleos para más panameños. No, eso es cierto, y yo creo que Nicky, el país, aunque haya habido un intento de fraude en el 84, porque los militares estaban adentro, metidos en el tribunal electoral, no es menos cierto que Nicky es un gran panameño, no le quita mérito como economista y como panameño. La coyuntura política de estar en medio es una cosa, pero comparto ese punto, como panameño no le quita mérito. Y además otra cosa, ¿no? La historia es cruel, porque nos saca la lengua a la distancia. Sí. Si se hubiera seguido el plan de Torrijos de ir lentamente hacia el cambio de las instituciones del Estado, que estaban amarradas por el Estado Mayor, no hubiera habido invasión. Pero se apertrechó en ese entonces el PRD con el Estado Mayor en hacer fraude de todas maneras, de burlarse de la voluntad popular, porque no querían a Arnulfo Arias. Bueno, ahí están las consecuencias. ¿A dónde terminamos? Acabaron con la Fuerza de Defensa, acabaron con Noriega. No, al final de la historia de Talvez Olimpo, el asunto terminó de la manera más traumática y menos previsible incluso por los opositores del momento, que era la invasión. Yo creo que eso no, a pesar de las estupideces que algunos dicen, desde el punto de vista de la dirigencia de la oposición política de la dictadura, nadie pidió invasión. Había gente en la calle que sí la pedía. Bueno, eso no lo puedes controlar. Y pudo haber alguno, pero oposición... como agenda de la oposición, eso no estaba. Y puede ser, a mí, lo único que me molesta es que Olimpo ha venido a reivindicar a Torrijos, pero está bien. Puede ser que si la agenda de Torrijos se hubiera cumplido, la vuelta a la democracia hubiera sido más temprano y sin trauma de la invasión. Tal vez porque yo pienso eso. Lo que vino después... Ahora a la distancia, Edwin, cuando uno vivió todo aquello, a la distancia uno puede pensar esto, y a la edad mía ya yo no tengo nada que perder al decir esto, que es reconocer. No, si estás perdiendo mi voto. No, dígalo. Ve, ahora él tiene que decir lo que usted quiere, pues. Yo por eso soy un elector. Porque yo aspiro a que él aspira a ser diputado también. Yo aspiro a que Olimpo aspira a ser diputado. Sí, pero no puede expresar sus ideas, lo que él piensa. Sí, pero cuando él dice lo que piensa, entonces ya iban. Oye, Edwin, mira, esta ocasión la voy a aprovechar para, lo siento, decirle a muchos de los torrijistas, porque vaya a decir esto también, a los torrijistas, que en el gobierno de Torrijos hicieron un buen trabajo, fueron honestos, fueron responsables, y trabajaron creyendo en los ideales, etcétera, etcétera, porque no todos eran pillos, como pudiéramos decir hoy que no todos los políticos son pillos aquí en Panamá por los escándalos que han suscitado. Es que yo creo que vale la pena, Edwin, que la generación nuestra, aquella generación que peleó por el sí o por el no, nos demos cuenta que todavía hay tareas pendientes, que no todo está perdido, y yo invito a esa generación que nos acompañó en la lucha por el no, pero también a la generación que peleó por el sí al lado de Torrijos, que nos preocupemos a la edad que tenemos por ver cómo
logramos ayudar a que este país salga de los problemas que tiene, pero no es posible que nos crucemos de brazos, que estemos en una esquina, en una hamaca, en un sillón, viendo el desastre del país, que nosotros no hagamos nada, cuando en mi generación, te quiero decir, habían buenos pensadores, gente bien estudiada, buenos oradores, muchachas y muchachos. ¿Dónde están? No los oigo, no los veo. Nos han dejado prácticamente solos gritando a nosotros en las calles y en las emisoras. Ellos no salen. Entonces yo los invito a todos, a los que están en el interior, a los que están en la universidad dando clases, a los que están en las empresas privadas, a los que ya se jubilaron, a los abuelos, a que nos unamos cada uno en su trinchera, cada uno en su ideología, pero que no abandonemos las calles, que no abandonemos la tribuna, que sigamos gritando como gritábamos en el 77 para reivindicar al pueblo panameño. Hay muchos retos por delante, no abandonemos la trinchera que nosotros formamos en el pasado, que todavía hay cosas por las cuales podemos luchar, y esta carta es oportuna para recordar lo que hicimos por este país, cuando muchos no se atrevían a decir nada, cuando muchos no se atrevían a pelear. Nosotros en gran parte hemos logrado, en gran parte lo que este país, hoy nadie tiene que salir ni a la guerrilla, hoy nadie está en la cárcel, hoy nadie está en el exilio, gracias en gran parte a una generación que luchó por esa democratización. ¿Y entonces le va a dar el voto o no? Lo estoy pensando ahora. Pero primero tiene que decir si va a correr o no. Va a correr a ese candidato, porque esa expresión de correr, corre uno en el parque. ¿Y entonces, Olimpo? Y también uno puede salir corriendo para huir. Para huir. Para huir de los problemas, para huir de las responsabilidades, para huir de los retos. Diga, Flor, con una asamblea tan desprestigiada, con todos los escándalos que todavía están por salir, que todavía no ha salido todo, dígame si gente como Olimpo, digo, no que va a ser el salvador del país, pero gente como esa, vale la pena, y muchos más hombres y mujeres son los que debieran poner su nombre ahí, que la gente, aquí va a ocurrir algo al revés, ¿eh? No es que usted va a poner su nombre al escrutinio de la población, es que usted va a escrutar a la población. También esa es una buena, claro. ¿no? ¿Cómo va a responder la población si verdaderamente quiere un cambio o quiere algo diferente? Eso no significa que lo está pensando. Bueno, aquí en el WhatsApp tiene un par de votos ya. Sí, ya. Sí. ¿Qué circuito sería, don Olimpo? 8-8, pero estoy pensándolo, no me he decidido, ¿no? Ay, no, pero no 8-8. Lo piense tanto. Hay mucha presión de las amistades que dicen es una buena oportunidad, y entonces dice, y si no sale no importa, el que perdió fue el pueblo, ¿no? Exacto. Los votantes. Como mesiánico así, ¿no? Profe, le piden acá que hagamos un podcast con Olimpo Sáenz. Sí, ese es un proyecto que hay que retomar. Ese es un proyecto que hay que retomar. Porque, bueno, fíjese que el Podium Podcast que sacó Panamá sobre el canal, creo muy que bueno. No se ha hecho el otro, pero aquí Olimpo ha traído elementos para hacer otro, en continuidad con el mismo tema, fíjese. Sí. Y de otros temas que también se pueden hacer. Pero claro que sí, la historia panameña es rica, lo que pasa es que no la conocemos y las que la conocen no la quieren tirar al aire, ¿no? Este es un país tan chiquito que a veces da miedo de hablar de historia porque hay que tocar gente que uno se encuentra en el camino, que son amigos de uno, sí, que son parientes, que son compañeros de partido. Es un país muy chico. Es un país muy chico, ¿no? Y por eso el panameño trata de olvidar muy rápidamente todo para no verse con esa confrontación moral. Oye, yo me acuerdo cuando la invasión y entonces llegamos al gobierno y que hay que, en el caso nuestro pues, del Ministerio de Gobierno con Ricardo Arias Calderón de ministro, yo aquí no quiero votadera, solamente a los que persiguieron a sus compañeros de labores para meterlos de Codepad y de batallones, eso sí, fuera. El resto del personal, déjenlo en paz. Bueno, esa fue la instrucción. ¿Quiénes eran aquí? No sé. Yo creo que yo voté a 2 o 3 que eran de los que cabecicalientes. Oye, de una vez la llamada, oye, dice que votaron a fulano. Y yo, fulano, ¿quién fue? Así, ahí en Ministerio. Sí, algo de los Codepad y los batallones. No, hombre, pero si él es pariente de no sé quién. No, hombre, ¿y entonces qué vamos a hacer?
Es que así mismo es. Y pasa en todos los gobiernos. Los primos, país. los cuñados, los parientes, los padrinos, aparecen por todas partes, aunque sean unos pillos, ahí están defendiendo a la persona. Como dice Rubén Blades en su canción, familia es familia. Familia es familia. Y entonces, hombre, que fulano es primo, no, a mí no me llames más, que está votado. En este país tan chico siempre va a ocurrir eso. Sí, estos países muy chiquitos ocurre eso. Y por eso se dan también los negocios en el gobierno. Porque estos sí que somos socios en el proyecto, somos socios en la oficina esta, y bueno, y por eso todo, ahí vemos, ¿no? Cada vez que suben los gobiernos, tú ves, son a las parentelas y a los que no buscaron un solo voto, los que no salieron a la calle a pelear, los que no han gritado nunca a favor de las causas populares, tú lo ves ocupando los ministerios en los distintos gobiernos. No han hecho nada para merecerse esos puestos, ahí están metidos, por encima de todos los que han peleado en los partidos políticos o en la sociedad, ¿no? Porque la sociedad, bueno, la sociedad política somos todos también, pero aquí no se le da crédito ni mérito al expediente de vida. Baja la autoridad del Canal de Panamá. ¿Quiénes son los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá? Gente que tú ni los conoces ni los has visto nunca preocupados por el tema nacional. Pero no, a mí me preocupa que se preocupen por el canal. No, Limpo. En eso sí yo no puedo creer. No, fuera. Yo quiero que se preocupen por el canal y que eso funcione bien, no porque que el 9 de enero, no, es que es otra discusión nuestra acá. Los que se sientan allá que manejen eso bien. Pues tienen que tener un sentido de historia para que asuman la responsabilidad. Pero claro, Limpo, si la responsabilidad es que el canal funcione bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces. Pero que esa junta directiva responda también a un sentido nacional, a un sentido de país, de patria. Limpo, no son extranjeros, son panameños. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo contigo. Que son panameños. Hay más tanes detrás de ver qué negocios pescan. No. Entonces callámosle encima. Bueno. A ese que va a pescar allí, como un personaje que llegó ahí llegó un personaje. Ajá. Eso yo lo he contado aquí varias veces. Sí. Oye, ese personaje no terminó así en la silla de sentarse y dice, yo aquí vengo a representar los intereses de las empresas tales y cuáles. Y todo el mundo se quedó. Y todavía está ahí. Pero como siempre hay alguien que tiene los bemoles, y voy a decir el nombre, Adolfo Ahumada, dijo, alguien le puede explicar a la persona que aquí estamos representando los intereses del país y no de ninguna empresa. Claro. Silencio sepulcral. Mi querido, a eso voy yo, a eso es lo que quiero. Tiene que haber siempre un Adolfo Ahumado en esa junta directiva. Búscame el Adolfo Ahumado de esa junta directiva que hay ahora mismo. Bueno, entonces hay que buscarlo y ponerlo. Los gobiernos tienen que entender que ahí tiene que haber siempre gente con un sentido de vida nacional, de lucha nacional. Sí. Puro empresario que se dedican a hacer negocios y utilizan el canal para hacer negocios para ellos, no para el país. Pero entonces, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las redes? ¿Dónde están? El sindicato está en el trabajo. Limpo, queremos que el canal funcione bien. Sí, yo también lo quiero. Y que siga rindiendo 1.600 millones y más. Yo quiero que el canal funcione bien, claro que sí. Quiero que produzca cada día más y que invente nuevos proyectos nacionales, que se explote ese recurso para beneficio de todos los panameños. Claro que sí, yo lo quiero. A los que sintonizaron tarde, dentro de unos minutitos ya va a estar la entrevista completa en la página web. ¿Están pidiendo a Olimpo? Sí. Claro, esos son los PRD que van a quedar aquí a reivindicar aquí la vaina.